Muy buenos días, estimada señora Amanda Villatoro, secretaria de Política Sindical y Educación de la Confederación Sindical de Trabajadores y Trabajadoras de las Américas, estimados miembros del Comité de Mujeres de la CSA, estimadas y estimados representantes de las organizaciones de las y los trabajadores, un saludo especial a las centrales sindicales chilenas que acogen esta reunión, colegas de OIT, señoras y señores. Mis más cordiales saludos a todos y todas. Me hubiera gustado estar con ustedes hoy, pero otros compromisos me lo han impedido, desafortunadamente. Quiero felicitar a la CSA y a nuestra colega Carmen Benítez de ACTRAP por organizar esta actividad, al Centro de Turín y a los colegas del equipo de trabajo decente del Cono Sur por el apoyo que han prestado para la organización de esta reunión. Con esta reunión concluye un proceso que se inicia con 8 estudios de países y siguió con una formación a distancia en la que participaron aproximadamente 130 sindicalistas de distintos países y que permitió validar el nuevo manual sobre negociación colectiva y promoción de la igualdad. Están entre ustedes también miembros del Comité de Mujeres de la CSA y un buen número de participantes de la actividad formativa en línea. Celebro que en esta ocasión se vaya a lanzar también el proyecto sobre equidad salarial y negociación colectiva en el sector público que la OIT desarrollará en Chile con una aplicación práctica de las normas del convenio 100 de la OIT relativo a la igualdad de remuneración entre mano de obra masculina y la mano de obra femenina por un trabajo de igual valor. Este proyecto se ha inspirado en una experiencia exitosa que ya se tuvo en Perú cuando Carmen Benítez, en asocio con la Internacional de Servicios Públicos, lograron la aplicación del convenio 100 en una empresa pública del agua, beneficiando a cientos de trabajadores y trabajadoras, y confiamos que en el proyecto de Chile no solo resultará igualmente beneficioso en la institución en la que se aplicará la metodología, sino que además nos dará un modelo replicable en otros países de la región. Se me ha solicitado hacer una reflexión sobre la importancia de la negociación colectiva para el desarrollo productivo, inclusive y sostenible. Se trata de un tema fundamental porque la pertinencia de la negociación colectiva para el objetivo 8 de los ODS es grande, pero a la vez porque los límites y restricciones a la libertad de asociación y a la negociación colectiva en varios países de la región son también significativos. Creo que todos nos sabemos de memoria el objetivo 8 de los ODS, promover un crecimiento sostenido, inclusivo y sostenible, con empleo pleno y productivo y trabajo decente para todos. Hay muchos conceptos importantes en esta frase que se dice tan rápido, así que comenzaré por desglosarlos un poco. La frase contiene una vinculación directa de crecimiento con empleo que no es casual, y es que para la generación de empleo el crecimiento importa. Como un asunto simplemente de aritmética, recordemos que un país que crece a 9% duplica su PIB per cápita en 10 años. Uno que crece al 5% lo duplica en 20%, uno que crece a 2 tarda 70 años en duplicarlo y uno que crece a 1.5 tarda 140 años. Es decir, el crecimiento importa. Pero no se trata simplemente de crecer, sino de la calidad de ese crecimiento, y es aquí donde está la sabiduría y el reto que plantea el objetivo 8. Así que sigo desglosando los 3 adjetivos con que el texto del objetivo 8 califica al crecimiento. El primer adjetivo es que el crecimiento sea sostenido. La experiencia muestra que si el crecimiento es volátil, no sostenido, se avanzan 2 pasos cuando el ciclo va para arriba y se retroceden 3 o más cuando va para abajo. Desafortunadamente, América Latina no ha logrado escapar el patrón clásico de volatilidad que ha caracterizado nuestro crecimiento por 3/4 de siglo, si no más, y la reciente desaceleración económica nos recuerda que seguimos en esa trampa de la volatilidad. Esto está en gran parte por la alta concentración en la exportación de materias primas y la falta de una mayor diversificación productiva y complejidad tecnológica, que es lo único que nos puede dotar de motores más fuertes, endógenos y estables de crecimiento. Un segundo adjetivo del objetivo 8 es que el crecimiento sea inclusivo. ¿Qué significa esto? Una definición general y simple es que el crecimiento es un crecimiento que beneficia a muchos y no a unos pocos. Para esto la clave no son solo las políticas sociales y de transferencias, igual o más importantes son las políticas de desarrollo productivo que generen inclusión productiva en el patrón de crecimiento. ¿Por qué? Pues básicamente porque se trata de tener un crecimiento que tenga tracción en los mercados de trabajo, que sea creador de más y mejores empleos, empleos formales, que paguen buenos salarios, que ofrezcan todos los elementos
que requiere un buen pacto social. Buenos empleos formales, con acceso a salud, a educación y a la seguridad social, así como al cumplimiento de los derechos laborales. Por eso se habla de la doble inclusión, la social y la productiva. No es posible tener un crecimiento inclusivo en el largo plazo solo con base en transferencias. Se requiere una transformación productiva de amplia base de oportunidades económicas que reduzca la informalidad y la pobreza y la enorme gravitación que tienen el cuentapropismo y la microempresa en las estructuras productivas de nuestros países. Porque es en ese 56% del empleo que representa el cuentapropismo más la microempresa donde se concentra gran parte de la pobreza y la informalidad y los déficits de trabajo decente, tal como lo mostramos en el panorama laboral temático del año pasado, titulado Pequeñas empresas, grandes brechas. Así que es en ese concepto de inclusividad productiva de crecimiento que está el vínculo con la segunda parte del objetivo 8, el logro de empleo pleno y productivo y trabajo decente para todos, nuestro gran objetivo de empleo de calidad de la OIT. Otra dimensión clave de la inclusividad es el tema de la desigualdad. Esta tiene una dimensión productiva y una dimensión de género. Productiva porque las grandes desigualdades que caracterizan a todos los países de América Latina están arraigadas en lo que la CEPAL por décadas ha llamado la heterogeneidad estructural, es decir, la coexistencia de unas pocas actividades, sectores y territorios con alta productividad y altos ingresos y salarios, con un vasto número de actividades, sectores y territorios de muy baja productividad y bajos ingresos. Y de género porque todavía hay grandes brechas de acceso al mercado de trabajo y de salarios e ingresos entre hombres y mujeres por trabajo de igual valor. Y la negociación colectiva es un poderoso instrumento para cerrar estas brechas de género, así como buena parte de las brechas que muestra la matriz productiva mediante cláusulas que nos permitan avanzar en la construcción de empresas, países y sociedades más justas e inclusivas y también que inviertan más en el talento humano. El tercer adjetivo de crecimiento es la sostenibilidad, que es por supuesto la conciencia de que hay límites ambientales que nuestro planeta nos impone, desde la salud de los océanos, lagos y ríos, hasta el aire y las fuentes de energía, incluyendo por supuesto el cambio climático que nuestras actividades productivas con alta huella de carbono amenazan con acelerar. Bueno, lo que he hecho hasta aquí es una breve caracterización de las tendencias comunes de todos los países latinoamericanos cuando vemos nuestras realidades a través de los lentes del objetivo 8 de los ODS. Pero además, hay que agregar que como los sistemas económicos no funcionan en el vacío, sino que están inmersos en sistemas políticos y en estructuras de poder, también podemos observar cómo algunas democracias en la región están afectadas por varias combinaciones de graves escándalos de corrupción, profundamente instalados en algunos casos en algunas instituciones públicas e instituciones públicas débiles también que aun si no tienen corrupción, tienen bajas capacidades, pocos recursos y débiles competencias técnicas y operativas para desarrollar eficazmente sus funciones y ofrecer servicios públicos de calidad. Esto amenaza con fracturar los pactos fiscales cuando los ciudadanos se preguntan a dónde van los impuestos que pagan y no ven una contraparte de servicios de calidad por parte del Estado. Y esto explica en buena parte también que haya un patrón donde la popularidad de los presidentes se licúe rápidamente después de ganar las elecciones cuando los ciudadanos se decepcionan ante la falta de resultados en varios frentes que traicionan las expectativas de cambio creadas en los procesos electorales. Y es aquí donde viene la enorme importancia y la centralidad de rescatar una cultura de diálogo social que nos permita entrar en procesos sostenidos de crecimiento y desarrollo con políticas de Estado y no zigzagueos sin rumbo claro. Pero desafortunadamente esa cultura de diálogo es muy débil en una mayoría de países. Es en este complejo escenario en el que se enmarcan los procesos de libertad sindical y de negociación colectiva en los países de la región. Y por eso he asumido un poco el riesgo de pintar de manera un tanto descarnada y en pocos minutos este contexto o cuadro general de lo lejos que estamos de alcanzar un desarrollo sostenido, inclusivo y sostenible, así como de la compleja gobernanza que caracteriza a una mayoría de nuestras sociedades.
Paso ahora a decir algunas palabras sobre la negociación colectiva como tal. La negociación colectiva no es posible sin la libertad sindical. Ambos son derechos humanos y por ello son también derechos fundamentales, reconocidos por las declaraciones más destacadas de la OIT. La Declaración de Filadelfia de 1944, la Declaración Tripartita sobre Empresas Multinacionales y Política Social del 77, la Declaración sobre Principios y Derechos Fundamentales en el Trabajo del 98 y la Declaración de la OIT sobre la Justicia Social para una Globalización Equitativa del 2008. Dos convenios fundamentales de la OIT, muy relacionados entre sí, regulan y protegen tanto la libertad de asociación o sindicalización como el derecho de negociar colectivamente. El convenio 87 de 1948 sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicalización y el convenio 98 del 49 sobre el derecho de sindicalización y de negociación colectiva. Con la adopción en 1978 del convenio 151 se hicieron extensivos estos derechos a los empleados de la administración pública. Como bien sabemos, la negociación colectiva está en el corazón del diálogo social y es un proceso sustantivo mediante el cual se busca lograr un contrato colectivo en el que, de conformidad con la recomendación 91 de la OIT, se pactan las condiciones de trabajo y eso lo convierte en un potente instrumento para influir en las empresas, en el Estado, en la sociedad y por lo tanto en el desarrollo. Los contratos colectivos permiten lograr múltiples objetivos y ofrecen en principio múltiples beneficios. Por ejemplo, mejorar los salarios y las condiciones de empleo. Son también una herramienta para alinear salarios y productividad. Permiten lograr acuerdos sobre las jornadas y el tiempo de trabajo, específicamente mayor balance entre la vida laboral y la vida familiar para el trabajador y conciliar esto con los intereses de los empleadores para tener mayor flexibilidad en el tiempo de trabajo. También pueden mejorar el acceso a la protección social y la protección contra el desempleo. Y en general le dan voz a los trabajadores en el centro de trabajo. Un objetivo muy importante al que no siempre se le ha sacado todo el provecho posible es lograr una mayor inversión de las empresas en la formación, la capacitación y el entrenamiento de sus empleados, aumentar el acceso de los trabajadores a formación continua y lograr otros objetivos de productividad. Este es también un objetivo esencial a la luz del panorama de los retos del desarrollo productivo que describí al principio. En materia de equidad, los contratos colectivos permiten mayor igualdad entre hombres y mujeres. Puede llevar a simplificar las estructuras salariales, reduciendo las brechas y mejorando la equidad entre los trabajadores regulares y aquellos que no lo son. Desde el punto de vista de las empresas, los convenios colectivos tienen también una larga lista de beneficios potenciales. Por ejemplo, facilitan la adaptación a los cambios temporales en la demanda, mejoran el compromiso de los trabajadores con los resultados de la empresa al compartir información, por ejemplo, sobre procesos de producción, pueden aumentar la estabilidad laboral y la reducción en la rotación de la mano de obra. También contribuyen a mejorar la productividad y la calidad de los productos. Facilitan la introducción de cambios tecnológicos y propician la negociación de incentivos para la productividad y de esquemas para compartir las utilidades. Y también hay una importante lista de beneficios macroeconómicos que deben señalarse para las economías en conjunto, y algunos de estos son contribuir a reducir la desigualdad y mejorar la distribución del ingreso nacional, facilitar ajustes en casos de shocks o de crisis económicas, y además las negociaciones colectivas bien llevadas, tanto en el sector público como en el privado, pueden tener un efecto positivo en el desempeño económico, impactando en temas que van desde la inflación, el empleo y el gasto público. Lamentablemente, la realidad de los países latinoamericanos está muy distante de los beneficios potenciales y de los ideales recogidos en los instrumentos internacionales adoptados por la OIT. Como es frecuentemente señalado por las organizaciones de trabajadores, a pesar de los progresos logrados en algunos países de la región, hay problemas serios.
Por ejemplo, persiste violencia antisindical en muchos países de la región. El derecho de sindicalización sigue siendo difícil en la práctica por la existencia de legislaciones restrictivas o por normas o costumbres que dificultan la posibilidad de formar sindicatos. El derecho a la sindicalización de los trabajadores y trabajadoras del Estado está prohibido, o si no, severamente, al menos severamente restringido y limitado en algunos países. En algunas legislaciones todavía están presentes restricciones para la incorporación de algunos grupos de trabajadores, por ejemplo, los trabajadores municipales, estaduales o provinciales. Otro tema es que se observa un aumento de relaciones contractualmente atípicas, tanto en el sector público como en el privado, que provocan precarización e informalidad en el empleo público. Y otro es que subsisten también desequilibrios en materia de equidad salarial y discriminación en los derechos laborales y las oportunidades laborales o de carrera para las mujeres trabajadoras. La cultura de diálogo social, como ya dije, es débil y no está bien institucionalizada en la mayoría de los países. Más bien existen situaciones de gran desconfianza y confrontación, así como importantes diferencias ideológicas y visiones distintas sobre las prioridades e instrumentos para el desarrollo nacional. Por el lado del sector público, un factor que con frecuencia influye negativamente es la falta de voluntad política y la carencia de una institucionalidad que sistematice y dé coherencia, dirección e intencionalidad a los diferentes esfuerzos de diálogo existentes. En este sentido, tiene razón el señor Víctor Báez, secretario general de la CSA, cuando en el primer capítulo del libro Estrategias Sindicales por una mayor y mejor negociación colectiva en América Latina y el Caribe, afirma que, y cito, la promoción de la negociación colectiva no es solo una cuestión de sensibilización, sino que requiere de instituciones y reglas eficaces. En consecuencia, los gobiernos también tienen un papel fundamental que desempeñar en la creación de un entorno que posibilite a los interlocutores sociales negociar colectivamente. Y está ahí el fin de la cita. Muchas empresas privadas en la práctica con frecuencia evitan la sindicalización y buscan alternativas a la práctica sistemática de negociaciones colectivas. En cuanto a los gobiernos como patronos, se observa en varios casos que cuando están bajo presión para poner en práctica políticas de consolidación o austeridad fiscal, se lanzan campañas para demonizar las convenciones colectivas o se les atribuye a las convenciones colectivas o a los sindicatos de los sectores públicos la responsabilidad por determinadas situaciones fiscales sin que exista el análisis objetivo y la transparencia que la discusión de estos delicados temas requieren. Y el sector sindical con frecuencia enfrenta retos de capacidad y a veces de visión estratégica, por qué no decirlo, para comprender los retos y situaciones competitivas que enfrentan las empresas privadas o bien los países en sus situaciones fiscales. Y por supuesto que hay aquí círculos viciosos, porque la desconfianza de los representantes sindicales con frecuencia se ve alimentada por la falta de voluntad de muchas empresas o de los gobiernos de compartir información veraz sobre su situación y resultados. En síntesis, y este es el mensaje principal de mi reflexión sobre el tema, todos los actores tienen la obligación y la responsabilidad de desarrollar un diálogo y una negociación de calidad y de buena fe, pues del buen uso que se haga de la negociación colectiva y del contenido de las cláusulas negociadas, tanto en el sector privado como en el sector público, dependerá la buena imagen y el respeto que la ciudadanía guarde por este instrumento tan valioso y las posibilidades de seguir ampliando su cobertura en el futuro. Por esto resultan relevantes los esfuerzos que se impulsan desde la OIT para realizar jornadas de diálogo, de estudio y de comparación de experiencias, así como para invertir en más capacitación, incluyendo en técnicas de negociación colectiva, análisis de productividad y su vinculación con salarios y otros temas que son fundamentales en este tema. Para concluir, es claro que bien utilizada y bien institucionalizada, la negociación colectiva puede hacer importantes aportes hacia un patrón de desarrollo más sostenido, inclusivo y sostenible y con mayor equidad. Desafortunadamente, esto requiere una cultura de diálogo social madura y consolidada que no es precisamente la característica en muchas de nuestras sociedades. Pero no hay otro camino que no sea la persistencia. Es un desafío compartido
de los gobiernos, de los líderes sindicales y de los empleadores comprender el contexto amplio de los retos del desarrollo sostenido, inclusivo y sostenible y hacer todo lo posible para que las negociaciones colectivas sean ejemplos de diálogo social, de cómo mediante la negociación responsable y con visión de beneficio social general, no solo del interés individual o sectorial, se puede contribuir a solucionar los retos que enfrentan los países latinoamericanos y caribeños hoy día, promoviendo al mismo tiempo la igualdad y la inclusión. Muchísimas gracias por su atención y les deseo muy fructíferas discusiones.